Muy buenas noches, amigos. Estamos esta noche con dos arquitectos importantes e interesantes del Cusco. Por un lado está el arquitecto Roberto Samanez Argumedo, quien estudió la carrera de arquitectura en Brasil y obtuvo la especialización en restauración de monumentos históricos en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Roma, La Sapienza. Coordinó el importante proyecto PER 39 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNESCO, del que luego fue director de la contraparte peruana, realizando estudios y obras que permitieron restaurar un gran número de monumentos arqueológicos e históricos de la región Cusco y Puno. Fue también consultor de la UNESCO en misiones de rescate del patrimonio cultural en el Brasil, en Bolivia y Perú. Autor de numerosas publicaciones sobre el patrimonio material e inmaterial, en la actualidad trabaja en la restauración y puesta en valor del patrimonio tanto cusqueño como latinoamericano y tanto público como privado. También nos acompaña esta noche el arquitecto Enrique Estrada Iberico, quien estudió en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, es máster en manejo de instrumentos de gestión cultural por la Universidad Pablo de Olavide en España. Ha sido responsable de los proyectos de formulación y ejecución de rehabilitación de viviendas en el Centro Histórico del Cusco, promovido por la Cooperación Internacional y el Centro Guamampoma de Ayala. También ha sido coordinador local del programa Urubal, Unión Europea, Red 6 del Medio Ambiente Urbano. Es autor de numerosas publicaciones y artículos especializados relativos al urbanismo y el patrimonio edificado. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Andina del Cusco, así como el diseño y la rehabilitación de edificios. Estos son cortísimos resúmenes de los currículos de ambos arquitectos, que sabemos tienen una larga trayectoria. Roberto, que es mayor y más añejo que Quique, obviamente, nos instruirá esta vez con recuerdos y de otras épocas en desastres, porque Cusco ha vivido varias importantes, y Quique, con su experiencia, nos hablará de cómo fue encontrarse hoy, en estos momentos, ambos, en el Cusco con el patrimonio en tiempos de COVID. Buenas noches a los dos y gracias a todas las personas que nos estarán escuchando. La primera cuestión es, ¿en qué estado se hallan los monumentos históricos en general y el centro histórico del Cusco hoy en estos tiempos de COVID? Roberto. Sí, buenas noches. Un saludo a toda tu teleaudiencia y realmente te felicito por esta preocupación y por esta convocatoria. Yendo al tema, habría que señalar pues que podemos separar en dos grupos el estado del patrimonio cultural de la región. Por un lado están los monumentos arqueológicos, los emblemáticos, los más visitados, los más importantes antes de la pandemia, que siguen siendo cuidados por el Ministerio de Cultura, por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que mantiene cuadrillas de obreros y se hacen los trabajos básicos de mantenimiento. Me refiero pues a monumentos como Pisac, Machu Picchu, aquellos que eran los más visitados. Sin embargo, aquellos más alejados que no reciben ni un solo visitante, ni nacional ni extranjero, están prácticamente solo con un guardián, ¿no? Tratando de evitar cualquier depredación, pero no se hace más. Ya no hay trabajos de conservación y de mantenimiento. Por otro lado está el tema del patrimonio de la ciudad, ¿no? El centro histórico de Cusco, que lamentablemente es agredido por la propia población, sobre todo la que habita en el perímetro cercano al centro histórico, que han aprovechado estas circunstancias de la pandemia, el aislamiento social, no ha habido funcionarios ni inspectores, para seguir construyendo. Eso se ha podido ver en toda la zona de Alto San Blas, las inmediaciones del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. O sea,
una agresión continua al perímetro del centro histórico y a, digamos, a la imagen de la ciudad en su conjunto con estas construcciones que son clandestinas, ¿no? Y lamentablemente la municipalidad y el Ministerio de Cultura están pues casi paralizados ante la situación que se vive. Ok, Roberto, gracias por el resumen, por el análisis. Quique. Ya, gracias, buenas noches y gracias por la invitación y para mí es un gusto y un honor estar compartiendo este espacio con el arquitecto Roberto Samanés. Mira, a lo que ya se ha dicho, creo que hay que agregar también de que en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán ahorita se está haciendo muchas construcciones clandestinas. Toda la bajada de Yucaipata, esta comunidad que está en pleno Centro Arqueológico de Sacsayhuamán, se está construyendo bloques de concreto armado de 3 pisos, incluso hay uno de 4 pisos, ¿no? Todo está clandestino. Se está aprovechando mucho, como dice el arquitecto Samanés, este abandono que hay de nuestra ciudad, de nuestro patrimonio, y en sitios emblemáticos, ¿no? El caso de Sacsayhuamán, y eso. Quiero agregar también que en el barrio de Santa Ana se están haciendo unas construcciones clandestinas totalmente en bloques de concreto, rompiendo toda la fisonomía y características que debe tener, que debe mantenerse en nuestro centro histórico. Pero creo que, aparte de eso, hay que también reflexionar sobre otro punto, ¿no? Sobre lo que está pasando en nuestro centro histórico. Y hay que entender que este contexto de ciudad que tenemos, el centro histórico ha jugado y juega un papel importante. No se puede explicar ahora la situación del centro histórico si no entendemos al conjunto de la ciudad, no a todo el contexto de la ciudad. Es parte de este territorio y es, creo que, un rol todavía importante, ¿no? Un rol de centralidad, a pesar de que en esta pandemia se ha demostrado que esa centralidad aparente que tenía el centro histórico se está perdiendo, ¿no? Podríamos hablar de un centro histórico vaciado, a la situación que tenía antes de la pandemia, de que había perdido mucha población y se había insertado en contra de la vivienda muchas actividades, sobre todo de servicios al turismo, grandes hoteles, infraestructuras muy grandes, ¿no? Y eso que iba en contra de la población, que permitió la expulsión de la población. Ahora vemos, por ejemplo, estas dos realidades que tiene la ciudad de Cusco, ¿no? El centro, que cumple todavía ese rol de centralidad, que después voy a explicarlo por qué está perdiendo este rol ahora, y todo el borde, toda la periferia, inclusive el espacio del periurbano, que podríamos, es todo lo que rodea al fondo del valle, ¿no? Son dos realidades diferentes que estamos soportando ahora en la pandemia. O sea, en esto, disculpen, a ambos, ¿no? Toda esta situación en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, construcciones así a toda velocidad clandestinas en 6 meses, efectivamente. No significa que estén terminadas, ¿no? Pero están en proceso, o se están completando las que estaban paralizadas, o se están iniciando nuevas. Ok, Quique. Sí, pues lo que pasa es que el plan maestro del Cusco no está funcionando, peor en el Ministerio de Cultura, ¿no? Ahora último han cambiado de gerente del plan maestro, ¿no? Y la verdad es que no hay pues gestión, a pesar de, como digo yo, que el centro histórico es un espacio vaciado, no hay gente, es un páramo. Tú puedes ver en la periferia ahora que gente se mueve, que la ciudad de alguna manera está funcionando, ¿no? Hay nuevos centros que se han formado, sobre todo alrededor de los mercados que tenemos en la ciudad, pero el centro, a excepción de la avenida Sol, las primeras cuadras y todo lo que rodea un poco al mercado central, ahí se nota ahí un movimiento, se nota una dinámica de la gente va a comprar, se nota movimiento de gente, pero en lo demás, Plaza de Armas, Plaza San Francisco, hay horas en que no existe nadie, no hay nada. Entonces, ese es creo que un drama que tenemos en el centro histórico que nos está demostrando lo mal que se ha manejado en la gestión de este espacio tan importante. Una ciudad vaciada, un centro histórico vaciado, eso es insostenible ahora en el siglo XXI tener un centro histórico de esas características. Y eso se aúna el abandono, todo el mundo, todos los que puedan han demolido, están construyendo. Es cierto, al medio, al centro, yo por lo menos no me he fijado, pero sí alrededor del núcleo del centro histórico, en los barrios de San Blas, como dice el arquitecto Samanés, yo he visto mucho en Santa Ana,
y también en San Pedro, sobre todo en la calle Avenida, en la calle Nueva Alta, se están haciendo construcciones clandestinas y nadie dice nada. Es común ver, porque yo camino por ahí, es común ver que están saliendo volquetes acarreo de los materiales, de los desmontes. Común es ver en estas calles, ¿no? Están aprovechando este abandono que hay de nuestra ciudad, ¿no? Me permite... Sí, por favor, Roberto. Es solamente una cosa anecdótica, ¿no? Ante esta falta de supervisión, de un control directo de parte de la institución, del Ministerio de Cultura me refiero, han creado una página web para que hay un formulario para denunciar estas obras clandestinas. Pero tú sabes, eso en nuestro medio no funciona. No creo que hayan recibido más de 3 o 4 denuncias, porque es complicado llenar un formulario y enviarlo a la institución, ¿no? Hay que crear otros mecanismos. Hablemos de ejemplos más concretos con respecto a obras concretas que sean así, algo así como emblemáticas para llamar la atención efectivamente sobre estos hechos clandestinos y este abandono. Roberto. No he entendido bien tu pregunta. Una obra emblemática que en este momento esté ejecutándose en contra de toda bendición o permiso. Bueno, están paralizadas las obras, ¿no? Hay problemas serios, por ejemplo, discusiones inacabables como el caso del Hotel Hilton o Sheraton, perdón, que está en la calle Sapi, esta enorme mole que se llegó a construir con una serie de artilugios, pero está judicializada y está paralizada. Pero en este momento no se está construyendo. No. ¿Algún ejemplo, Quique? Mira, lo que te decía de Sacsayhuamán, y al lado de Yucaypata, creo que eso es muy evidente. Uno cuando pasa por la carretera, al borde de la carretera, y hay 2 edificios de 3 pisos en concreto armado, lo que nunca se había permitido en el parque arqueológico construir con este material, al margen del material, porque se podría hacer hasta cosas diferentes, pero está prohibido, son clandestinos. Hay en todo ese largo y en toda la bajada de Yucaypata se están construyendo, hay como 4 o 5 edificaciones. Yo ayer intenté tomar una foto con mi celular y me tiraron piedras, ¿no? Porque pensaban que a veces... Claro. Y a eso se agrega que todo el camino a Sacsayhuamán es basura. O sea, un sitio arqueológico, un parque arqueológico como es Sacsayhuamán, no podemos permitir que ahora todo el mundo bote basura alrededor de la carretera, ¿no? Una obra en concreto, yo diría lo que estaban haciendo en la avenida Purímac ahorita, es la entrada a Santa Ana, casi en la esquina entre Santa Ana y avenida Purímac, ahí se está haciendo un bloque. Yo estoy segurísimo que se no tiene ninguna licencia, ningún permiso, porque es un bloque que está agrediendo, ¿no? Está demasiado alto, y le están poniendo después, lo que le están tratando de poner ahora un techo de plástico, de policarbonato, no sé, todo transparente, todo fuera de contexto. Esas son pequeñas muestras, creo que podríamos hablar varias, ¿no? Igual en la calle Avenida y en la avenida Nueva Alta, como te digo, había que entrar a esos interiores donde están haciendo desmontes. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, estamos entrando a la segunda pregunta de este encuentro. ¿Ha definido el Ministerio de Cultura una política de acción al respecto? O sea, por ejemplo, ¿de dónde va a venir el dinero para el mantenimiento y mejoramiento del patrimonio arquitectónico? El turismo, con sus bemoles, era una fuente importante de ingresos para el mantenimiento de estos monumentos. ¿Qué plan, qué perspectiva tiene la unidad desconcentrada del Ministerio de Cultura para esta etapa de pandemia? ¿Cómo es que está protegiendo Machu Picchu, Pisac, Andahuaylillas, Ollantaytambo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que están haciendo? Mira, Pati, la situación es más grave de la que uno piensa. En el
fines del primer trimestre, o sea, marzo, con ya en plena pandemia, el Ministerio de Cultura ha tenido que devolver 30 millones de soles a las agencias de viaje por cancelaciones, ¿no? O sea, todo el turismo que se derrumbó, y eso está normado y tiene contratos y tiene una reglamentación muy clara, entonces ha sido una operación financiera sin problemas, pero que no puede eludirse. Claro. Y a eso se suma que no hay ingresos en absoluto, no hay visitas ni nacionales ni extranjeros. Inclusive, pues el más afectado es el propio Ministerio de Cultura a nivel nacional, porque se lleva una buena tajada, como todos sabemos. Así es. Entonces tampoco está percibiendo en el nivel central. Ahí está la coyuntura más difícil. Que sepamos, no se ha concretado todavía un apoyo especial al patrimonio cultural ni a los monumentos de parte del gobierno central. Lo que se ha hecho es, por ejemplo, la creación de un fondo de fomento al emprendimiento cultural, una ayuda que está más relacionada con las personas, ¿no? Con los artistas, con las industrias culturales, la cultura viva y todo esto, ¿no? Pero eso no llega al propio patrimonio, y si no llega en Cusco, menos estará llegando en los otros monumentos del resto del país. Por otra parte, se han cumplido 10 años de creación del Ministerio de Cultura, y el panorama pues es bastante desolador, ¿no? Porque en 10 años ha habido, creo que 10 ministros diferentes. O sea, ¿qué se puede hacer en 8 o 10 meses de gestión de cada uno? Si promediamos, no hay continuidad, no hay coherencia en las políticas culturales. Ahora mismo estamos en un momento de la crisis política, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Porque no es solo el ministro el que entra, son los viceministros y las altas direcciones, las direcciones en las provincias, en fin, es muy complicado. Hay desgobierno en ese momento. Entonces, no hay políticas culturales claras que puedan hacer reconocer al patrimonio como algo importante, ¿no? Una de las cosas que más me preocupa es que todos los comentarios que se hacen sobre los monumentos históricos, tanto arqueológicos como monumentos de la República o de la época colonial, se les considera como un activo turístico, ¿no? No se está pensando en ellos por su enorme valor cultural, su significado para las generaciones venideras. Es simplemente un activo más que está postergado en este momento, y no tiene cómo conservarse ni cómo cuidarse. Quique. Sí, sí, es una situación también difícil, ¿no? El Ministerio de Cultura ha despedido gente, ¿no? Y a eso se debe agregar todo lo que se ha dicho, la carga burocrática muy fuerte que tiene muchísima aparatos administrativos, inclusive hasta técnicos. Hay demasiada gente en el Ministerio de Cultura, ¿no? Casi creo que es el 40-50% de su presupuesto se lleva ¿cómo se llama? En sueldos, ¿no? Es sueldos administrativos. Así es, administrativos y técnicos, ¿no? No solamente administrativos. Y a eso, y ahora que ya no tienen fondos, está pasando por una situación crítica, pero creo que también falta un poco, eso es creo que primero consecuencia de lo que decía el arquitecto Samanés, ¿no? Que nosotros hemos visto nuestro patrimonio como un insumo para sacarle dinero a nivel rentista. No lo hemos visto como una forma de que eso no hemos tenido una mirada diferente, ¿no? Una mirada de que eso nos dé identidad, que eso es nuestro, que eso es necesario conservarlo, que hay que hacer todas las acciones, todo lo que se puede para que eso no se pierda. Más bien hemos hecho todo lo contrario, sacarle todo el usufructo, sacarle toda la renta posible, ¿no? Todos los monumentos en Cusco, los más cuidados, porque visitantes turistas son los que
daban dinero y eran los únicos que estaban cuidados. Los demás, donde no entra turismo, ni les interesaban las entidades encargadas de la tutela del patrimonio, ¿no? O a la entidad, ¿no? Y eso se está repercutiendo ahora, porque al ceder solamente de sacaban fondos, era una gallina de los huevos de oro que las estamos perdiendo. Entonces eso había dinero. Creo que como el Ministerio de Cultura no había ninguna otra institución, incluso con el poder económico que teníamos, ¿no? que se tenía. Y gran parte de eso, como dice también aquí Sabanés, se mandaba a Lima, ¿no? Y ahora estamos sin arcas. Pero ¿y qué pasa en Machu Picchu? Necesita acciones de conservación, nuestros principales parques arqueológicos, Timpón, Sacsayhuamán. Pero yo creo que aparte de eso, de todos esos bienes culturales que tenemos del pasado, históricos, arqueológicos, también se debe agregar los otros tipos de edificios históricos que tenemos, ¿no? Que están también abandonados, porque esa es parte de la tutela y que por ley el Ministerio de Cultura debía proteger el propio centro histórico, ¿no? Y ya debía haber una estrategia en el centro histórico. ¿Qué hacemos en esta nueva normalidad, entre comillas? Había que aprovechar algunas cosas que se están dando, unas situaciones, pero también tener ya un plan de gestión, siquiera de emergencia, lo que se debe hacer con los monumentos, ¿no? Con los edificios, con el centro histórico. Pero eso no solamente es en Cusco, ¿no? Eso pasa en Ollantaytambo, está pasando en Pisa. ¿Para qué hablar de Calco, Urubamba, que han estado siempre abandonados y a la merced del mercado, ¿no? Que tenía dinero, invertía ahí sin respetar normas, sin leyes claras que debía dar estas instituciones tutelares, tanto los municipios como el Ministerio de Cultura. Entonces, todo eso creo que ha reventado. Todo eso nos está haciendo ver ahora que nuestro modelo no funcionó. No ha funcionado. Todo este modelo de gestión que hemos tenido para el patrimonio cultural y para el patrimonio edificado en nuestra región ha sido un fracaso. Ahora lo estamos viendo de crisis. Por ejemplo, vemos, perdona que te interrumpa, para hacer solamente una puntualización para que ambos pudieran explicarme cómo está organizándose o qué ha hecho el gobierno regional con respecto a la paralización de toda el casco urbano que era alquilado a instituciones, servicios o negocios turísticos. La mayoría están en una situación de crisis, ¿no? Y tú ahí, Enrique, decías que, bueno, el centro está desolado, deshabitado, no tiene uso, y eso entiendo que deteriora el bien, porque ¿con qué se cuida? Eso va a deteriorar más, pues. Pero ya, por ejemplo, ya se están, algunas empresas grandes, como Casa Andina, están comenzando a ofertar espacios, ¿no? Dormitorios amoblados, ya no con fines tanto de un día, 2 días, sino de periodos más largos para alquilar. O sea, se están reinventando, sino también hay una infraestructura grande que está paralizada, ¿no? Eso cuesta dinero, no solamente esas empresas, ¿no? Tenían también muchísima gente que trabajaba ahí en el barrio. ¿Cómo ve? Le pasaremos la voz a Roberto. ¿Cómo tú que has sido parte de esta expansión de grandes hoteles con magnitud y capacidad hotelera que ahora estarán vacíos? ¿Cómo se están preservando? ¿Cómo se están conservando? Yo mantengo una buena relación con muchos de los propietarios, empresarios de los hoteles que están en casas históricas restauradas en las que yo he intervenido, ¿no? Es el caso del Hotel Novotel, del Hotel Arangua, están en casonas importantes y bueno, están prácticamente pues sin ningún visitante, sin ningún huésped y no se vislumbra cuándo se van a poder llenar. Ya, como tú misma señalaste, al parecer será ya en el próximo año, a mediados, que comience una rehabilitación. Entonces, no tienen ingresos y obviamente estarán haciendo el mantenimiento mínimo y los gastos que sean necesarios, pero no reciben pues recursos. Hay algunos
hoteles en otras ciudades que inclusive se han habilitado para albergar a los enfermos de COVID, pero no es el caso en el Cusco. Hay que señalar también que la ciudad de Cusco no recibía nunca el apoyo estatal para este tema del patrimonio. Se habían habituado que recaude sus propios bienes y más bien continuamente, como ya señalé, se le trataba de recortar, que se transfieran parte de esos fondos a las sedes centrales del Instituto de Cultura antes y actualmente del Ministerio de Cultura. Inclusive parece irónico, pero para celebrar el bicentenario se había propuesto que se haga una gran obra que contribuiría a la cultura local, que sería crear el centro cultural en los terrenos que el ministerio adquirió hace algunos años, 2, 3 años atrás, eran de la cervecería de Cusco, en la Avenida de la Cultura. Eso tuvo un proyecto arquitectónico a nivel nacional y cuenta con proyecto, y se había identificado este proyecto como algo emblemático para que esté construido para el bicentenario. Por supuesto, no se ha movido ya un dedo, porque todo eso debía hacerse con el dinero de ingresos propios, ¿no? Parece que en Cusco no se va a celebrar el bicentenario porque si no, simplemente no hay de dónde. No se le da nada. Claro. A mí me gustaría, antes de pasar a la tercera pregunta, Enrique, que manejaras o explicaras un poquito más esto del centro histórico despoblado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de ese despoblamiento? Bueno, ese es un problema estructural que ha tenido el centro desde hace décadas, ¿no? A raíz del boom turístico que tuvo el Cusco, sobre todo en las décadas del 60, 70, el 80 y parte del 90, hubo un mecanismo muy fuerte de cambio de uso del suelo por la inserción de estas actividades del servicio, ¿no? Sobre todo de servicios hoteleros, terciarios, los economistas, ¿no? Hoteles, restaurantes. Eso fue en contra de la vivienda, eso fue en contra de mejorar condiciones de habitabilidad de mucha gente todavía que vivía en el centro histórico. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sucedió un fenómeno que sucede en la mayoría de los centros históricos de América Latina, pero el caso de Cusco ha tenido algunas particularidades, ¿no? Expulsó mucha población, complementaba el deterioro de su patrimonio, porque no hubo, como decía, una acción desde el Estado de intervenir en este centro histórico, no hubo una apuesta política por recuperar, rehabilitar el centro histórico en todas estas últimas décadas. Entonces eso ha ocasionado pues, que no haya gente, que haya salido de este espacio de gente, ¿no? Y eso es peligroso en un centro histórico. Pero a eso también se agrega que en los últimos años, en un estudio que hicimos hace ya unos 4 o 5 años, apareció un fenómeno también interesante. Nueva población que estaba comenzando a poblar el centro histórico, pero la mayoría de esa población era foránea. Cusco siempre es una ciudad cosmopolita, ¿no? Eso no hay que negar, tenía un tejido cosmopolita que, por supuesto, se complementaba, había conflictos con la ciudad tradicional que teníamos, pero eran dos tejidos que siempre se han complementado fuertemente. Entonces había mucha gente que comenzó a vivir en el centro, no digamos una gran cantidad, pero, por ejemplo, en el dato que tenemos, que sacamos, fue de casi 15.000 personas que tenía el centro histórico. Mira, el año 50 tenía 50.000, en el año 2014 tenía poco menos de 15.000, casi 14.000. De esos casi 4.000 personas eran de fuera. Había de todo sitio, ¿no? No solamente de Perú, sino habían extranjeros, españoles, de todo. Era un crisol de razas, era una cosa también fuerte que tenía en Cusco, no ya cosmopolita, eso era también creo que una fuerza que tenía Cusco que no la hemos aprovechado bien, ¿no? Pero hay gente que vino y apostó por Cusco, por trabajo, por inversión, y ahora ya no se han quedado. Mira, hay muchos extranjeros, mucha gente que ha invertido. Estamos hablando de los hoteles, pero también tenemos que hablar de los restaurantes. Hay muchos restaurantes japoneses, italianos, alemanes, ¿no? Alemanes, todo, que han invertido muy fuerte, ¿no? Sí. Y además daban trabajo. Mira, creo que ya eso ya es, creo que parte de la tercera pregunta, todo lo que reflexionar sobre el tema del turismo, pero
ese es el drama que tiene el centro histórico, ¿no? Y quería, creo que para terminar este tema y redondear bien la situación que tiene actualmente el centro histórico, el drama que nos está demostrando esta situación es que creo que Cusco ha perdido ese rol de centralidad que tenía en la ciudad, O sea, definitivamente. Cusco histórico, centro Cusco histórico. centro ¿O te histórico. estás refiriendo el Cusco como... No, no, hablamos de, por eso, en un contexto de ciudad, ¿no? Y ¿por qué lo ha perdido? Mira, el Cusco siempre tuvo su rol, primero residencial, que eso lo perdió hace muchos tiempos. Hablo del centro histórico. Un rol institucional, estaba el poder político ahí, pero en esta pandemia ni siquiera estas instituciones que están todavía en el centro histórico, como es la municipalidad, el Ministerio de Cultura, tiene dos, tres locales por el centro histórico, han podido, han podido demostrar de que le da fuerza de que todavía cumple un rol institucional el centro histórico, ¿no? Roles financieros, roles comerciales se ha trasladado a otros lugares. Las centralidades del Cusco, creo que debemos hablar ahora de varias centralidades, pero en esta pandemia, por supuesto, ha consolidado algunos centros, ¿no? Donde están sobre todo los mercados en los barrios populares, Huancayo, Vino Canchón, ¿no? O sea, Huancha. tú ya estás hablando de un problema más bien urbano, ¿no? Es que el centro histórico tenemos que verlo así, el centro histórico no es una isla. Si vamos a seguir entendiendo que el centro histórico, que está enmarcado y hay que hacer, no vamos a dar las soluciones, ¿no? El centro histórico está en un contexto, es parte de la ciudad, es parte de un territorio, cumple un rol ahí. Pues hay que entenderlo, hay que manejarlo con eso. Y eso está permitiendo, eso ha permitido, por ejemplo, esos centros ahorita producen pues un gran problema, ¿no? La ciudad difusa, que es que alrededor de todos estos, por ejemplo, Huancayo, se crean nuevos barrios, nuevas aglomeraciones informales, ¿no? Una autourbanización y una autoconstrucción sin asistencia técnica que acarrea problemas, impactos muy fuertes en toda la ciudad. Eso se está demostrando ahora, que los nuevos centros consolidan y creo que ha solucionado los problemas en esta pandemia porque la gente está cerca a sus viviendas, 10 minutos, 15 minutos para desplazarse, buscar un mercado, quizás hasta buscar trabajo, pero el otro problema es los impactos, ¿no? Que se están produciendo porque no tienen espacios públicos, hay un deterioro ambiental de la basura, es terrible, y a la mayoría, sí, mira, Abel Lawrence puede entrar al Instagram o Facebook de Abel Lauren, por ejemplo, él el que estaba llevando muy bien todas las estadísticas en Cusco, y casi el 80-90% de la población que está infectada de Cusco está en los barrios periféricos. En Huancayo, todo lo de Santiago, la margen derecha y en los altos de San Sebastián. Ahí está localizado. ¿Por qué? Porque ahí está la crisis, ¿no? Y ahí están los centros, los nuevos centros. Y ahí está la pobreza, ¿no? Ahí está la pobreza. Ah, Roberto, ¿algo que decir al respecto de este problema? Sí, mira, Quique me ha hecho recordar lo que se señaló con énfasis en la época en que en Cusco se concentraban una serie de expertos internacionales de primer orden, ¿no? Cuando la UNESCO organizó los cursos de restauración de monumentos históricos que se hacían anualmente durante 6 meses en Cusco. En esa oportunidad, varios de los especialistas en los temas de los centros históricos que estuvieron acá señalaron y alzaron la voz para indicar pues que el Cusco no debía seguir despoblándose como ciudad antigua, no podían reemplazarse el uso de vivienda por otras funciones terciarias, porque eso acarrearía que sea una ciudad dormitorio al final de cuentas, o que no hubiese nadie, que es lo que ahora ha constatado Enrique, que se está dando, porque se ha producido el abandono, ¿no? Se ha reemplazado lo que era vivienda por otras actividades ligadas al turismo. Y eso es realmente un atentado contra la continuidad pues, de la vida de la ciudad, que hay que tomarla mucho más en cuenta, que de pasada esta pandemia debería ser uno de los objetivos de revisar, ¿no? Programas de reutilización de inmuebles abandonados y tantos solares vacíos que hay para programas de vivienda. Pasemos ya entonces, sí, Roberto,
decías, te corté. Programas que los asuma el Estado, ¿no? Ya que hay programas para la vivienda a nivel nacional, porque hay un déficit de vivienda, debería considerarse que ese déficit en Cusco debe cubrirse con viviendas en esa área central del centro histórico. Interesante. Bueno, en algún momento del año, en un año, año y medio, pero en algún momento tendremos una vacuna, Dios quiera, y el turismo se reactivará. En relación con la gestión y administración de nuestro patrimonio arquitectónico, ¿deberá volverse a la situación anterior, a la llamada normalidad, o la pandemia y todo lo que ustedes están mencionando ahora nos dará lecciones que se graben con fuego en la mente y el accionar de los empresarios cusqueños y los empresarios en general y nuestras autoridades especialmente? ¿Habrán reformas al respecto? ¿Se implementará alguna nueva? ¿Ustedes qué sugieren? Roberto. Yo considero que hay que hacer una reflexión, ¿no? La nueva normalidad, como le vienen a llamar a lo que ocurra en este periodo, en el futuro, generación, tiene que ser tiempo para poder reflexionar sobre lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio no puede solo valorarse como mercancía, como atractivo, por usar la palabra suave que usan las empresas turísticas. No es un atractivo, es un valor cultural, es un valor de identidad indispensable para construir nuestro futuro, nuestra conciencia nacional. O sea, podríamos decir muchísimo sobre esto, el significado de los monumentos históricos. Entonces, requieren un enfoque del Estado que permita garantizar su conservación. Habrá que hacer fideicomisos, habrá que hacer una serie de operaciones preventivas para que en los casos que no sean solo una pandemia, puede haber una guerra, puede haber un conflicto. Un incendio, un terremoto. O un terremoto. Entonces, debe haber un plan de contingencia real para los monumentos. Eso no puede salir como se dice, del mismo cuero salen las correas, no es así. ¿No? Esa es una de las preocupaciones. Y luego creo que hay muchas lecciones pues para aprender, ¿no? en el tiempo que se va a venir, las cosas que se pudieron hacer en los tiempos de abundancia y no dejarlas para después. Ahora todos estos distanciamientos y todas estas medidas preventivas pues deben ser ya permanentes y hay que cuidarlas y no hacer estos ensayos que se vienen haciendo, por ejemplo, en el camino Inca. Pues, al inicio del camino se ha hecho un ensayo por parte del Ministerio de Agricultura, que tiene a su cargo el tema de conservación ambiental, un ensayo de pintar de color amarillo los pisos del camino, del inicio del camino. Después ha habido toda una polémica por quién tiene la culpa. Finalmente han retirado el color y se han aclarado un poco las cosas, pero debe haber pues mayor coordinación entre ambos ministerios, cultura y agricultura, para que se planifiquen en forma conjunta, ¿no? Estos, si son valores ambientales y monumentales, deben ir de la mano. Y así hay un montón de ejemplos que podríamos seguir citando de temas sobre los que hay que reflexionar. Habrá que hacer muchos debates, habrá que opinar y dejar constancia escrita de estas preocupaciones para que en el futuro se pueda pues volver a una normalidad, pero tomando todas estas precauciones. Quique, por favor. Este es un tema, sí, complicado, y yo estoy de acuerdo. Creo que tenemos que discutirlo, reflexionarlo bien, ¿no? Los cusqueños tenemos que saber a dónde tenemos que ir ahora. Creo que, mira, como decía al comienzo, este tipo de turismo que hubo en Cusco no ha funcionado, no ha sido sostenible.
fue un turismo en este proceso de la turistificación, en este proceso de la globalización, un turismo de masas, ¿no? Que recorren como masa, vienen en Cusco, pasan y el promedio de estadía es 1 o 2 días. Entonces eso en la economía local genera muy poca, se expande muy poco todo lo que puede generar el turismo, ¿no? Se aprovecha muy poco, ¿no? Y ese turismo es insostenible. Miren, ya creo que en ciudades históricas europeas como Barcelona, y otras ciudades, mismo Venecia, todos han comenzado ya a cuestionar ese tipo. El turismo de masas no funciona, tenemos que pensar en otro. ¿Cuál, Ojo, por ejemplo? no estoy diciendo de que no al turismo, yo creo que no, yo creo que sí, el turismo No, puede sí, ser tú bien estás bueno. diciendo no al de masas, pero ¿cuál? Es. Tenemos que pensar en un turismo mucho más sostenible, un turismo que genere la economía local. Creo que puede haber varias alternativas, por eso tiene que tener un amplio debate y tiene que haber una propuesta política. Por ejemplo, mira, no podemos permitir el aeropuerto de Chinchero. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Chinchero, aparte de los impactos que va a generar, no solamente en este sitio tan importante que teníamos en la región, que es Chinchero natural y cultural, sino en la propia ciudad de Cusco, ¿no? Eso va a perjudicar peor, porque es un turismo tipo como hacen los grandes cruceros en algunas ciudades europeas que vienen, paran en un puerto y de ahí se desplazan a determinadas ciudades y se regresan al crucero, ¿no? Eso mismo va a pasar con Chinchero. Este problema de la turistificación, que es el recorrido de este turismo en masa que se viene, ¿no? Y que los grandes poderes económicos, los que manejan los operadores internacionales de turismo, son los que agarran la gran tajada del turismo, la economía local queda muy poco, ¿no? Se va a acentuar más, pues, porque uno llega a Chinchero y dice, Chinchero, ¿por qué vienes a Cusco? Vienes a Cusco a darte una vueltita. Y pues si no te afecta la altura, si no te vas al barrio de Salgado y te llamas Machu Picchu. ¿Quién pierde? Está perdiendo la ciudad. O sea, hemos ya con eso dado ya la muerte final de lo que podría haber significado el turismo en Cusco como un potencial para su recuperación y su rehabilitación, ¿no? Entonces yo creo que hay que imaginar otra ¿Y forma de quiénes son turismo. los que promueven el aeropuerto de Chinchero, fundamentalmente? Mira, acá en Cusco, pues lamentablemente cuando uno habla así en espacios públicos te dicen anticusqueño. Mira, yo no entiendo, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cusco, la Cámara Hotelera de Cusco, personas ilustres, cusqueños, ¿no? Apoyan este aeropuerto absurdo, ¿no? No hay visión. En los círculos académicos, algunos intelectuales, estudiantes, se está peleando que no se haga, se ha hecho varias cosas, pero no es suficiente, ¿no? El gobierno regional apuesta, el gobierno local apuesta, y cuando uno plantea una voz discordante o opuesta y haciendo reflexionar de que hay que pensarlo bien ese aeropuerto, te dicen anticusqueño, pero eso, al margen de todo, creo que hay que decirlo, ¿no? Entonces, este turismo nuevo que tiene que haber, tiene que ser un turismo que se expanda en toda la región. Entonces, esa relación centro-periferia que ahora se está viendo que dos ciudades diferentes, el centro histórico vaciada y la periferia que vive todavía ahora en esta pandemia, se tiene que romper. La ciudad es una sola, no puede haber esas dos realidades. ¿Por qué? Porque solamente se ha explotado turísticamente y mal explotado al centro de la ciudad, pero no ha permitido que se expanda. Por ejemplo, qué interesante hubiera sido rehabilitar los poblados históricos de San Jerónimo, San Sebastián, que ya están perdidos, ¿no? Que Orpeza y tienen todo. sus propias tradiciones y su Pero rehabilitar comida, su... arquitectónicamente, pues, qué diferente hubiera sido rehabilitar, no sé, pues tantos circuitos que teníamos en Cusco, además su paisaje natural. El gran problema que hay en Cusco, mire, Patricia, todo lo que se pone de moda y todo lo que se explota para el turismo, se pierde, lo degrada, lo perjudica, es perverso. Ejemplos tenemos varios. La Laguna de Humantay, un espacio al lado de Salcantay, de los más interesantes, pristinos, ¿no? Ahí comenzó primero un hotel, Montan Lodge. Tú vas ahora y es una ciudadela que se ha hecho, pero a la mala, con bloques de concreto y calamina, a la mala es restaurante. Y tú opinas eso y te dice, y los de Mollepata te dicen, no entres, tú eres es anti nosotros, que eso es de nosotros, que nosotros hacemos lo que queramos. O sea, lo que ha pasado en el Vinicunca, en esto de la montaña de 7 colores, la cantidad de basura que deja, la cantidad de explotación, las peleas que hay entre las comunidades,
¿no? Es peligroso. Peligroso es que se ponga, que hagan el teleférico a Huichuicosco, porque eso desaparece. Peligroso es que hagan esa carretera absurda que quieren hacer a Huayrapucara. El gobierno local de Acomayo está ya licitado una carretera. Todo eso destroza porque se explota mal. Porque no hemos tenido una visión de una conservación integral, sostenible, que el paisaje natural y el paisaje cultural son uno solo, y los dos hay que mantenerlos, ¿no? Y los dos hay que pensar, como yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, de que no tenemos que pensar que esos son bienes que nos van a dar dinero, sino son bienes que a nosotros nos ayudan a identificar, nos ayudan a sentirnos que somos cusqueños, ¿no? Que tenemos una realidad cultural propia, ¿no? Entonces yo creo que sí, ese tema del turismo es muy complicado en Cusco, hay que discutirlo. Y mira, y para terminar, algunos datos para que veas cómo el turismo ha afectado en Cusco, ¿no? Tenemos ya casi vamos por el cuarto mes sin turismo. El turismo en Cusco el año pasado, según algunos datos, 2 millones de personas han entrado, entre oficiales y no oficiales, pero está por los 2 millones. Hay un estudio que se hizo con el BID, Turismo Inclusivo, hace 2-3 años, con el Centro Guamán Poma, que se quería saber cuánto deja ese turismo a la economía local, no a las grandes empresas que pagan, sino a la economía local, no al Producto Bruto Interno, sino a la economía local. Y se sacaba en ese momento que cada turista más o menos gasta en chucherías, en ir a unos restaurantes, en comprar souvenir, en ir al mercado central, en un taxi, todo eso, gasta entre 100 y 150 dólares en Cusco, que no es nada, ¿no? Porque los 3.000, 4.000, los 5.000 dólares que gastan en su venida a Cusco se lo llevan los grandes. Pero en la economía local queda esa, que sea minúsculo, el 1%, pero no importa, queda. Si lo multiplicas por los 2 millones, son casi 200 millones de dólares que que va a dejar de percibir el Cusco este año en su economía local. ¿Cómo hemos dependido del turismo, no? Dependemos muchísimo. ¿No? Ahora hay gran desempleo que hay en Cusco, producto de esto, ¿no? Porque estamos... Por poner los huevos en una sola canasta. Así es. ¿Ya? Y ahora, pues, creo que en este momento debemos aprovechar todos estos problemas que tenemos para hacerlos diferentes, ¿no? Tener un nuevo modelo de gestión en nuestro patrimonio. Yo comenzaría, por ejemplo, pero eso, pues, es una decisión política, por recuperar el centro histórico. Hacer acciones de recuperación para que la gente de nuevo comience a ver y entrar a centros históricos. Tome posición del centro histórico, no estoy diciendo que invadan los hoteles, no, el espacio público, recuperar el espacio público para la gente. En este problema de la pandemia, ese espacio público debe ser peatonal, debe ser para los ciclistas, debía el municipio invitar de que la gente venga, recorra, camine por estos espacios que están vacíos, que se usen los espacios públicos, ¿no? Recuperar, comenzar esa pequeña acción, no permitir tanto los automóviles, sino más el transporte más limpio, las bicicletas, ¿no? Que deberíamos hacer. En otras ciudades están apostando, ¿no? París, todo, casi el 60% de París ahora es pura ciclovía del centro histórico, ¿no? Y todas las ciudades están así porque necesitamos entrar a una nueva normalidad. ¿No? Ya no podemos ser iguales los de antes. Y el mundo ya post pandemia va a ser otro y Cusco no se puede quedar atrás. Roberto, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, desde el sector privado? ¿Cuál es la tarea del sector privado? ¿Qué debe pensar? ¿Qué debe hacer? ¿Qué rol le toca? Mira, yo por lo que he conversado con algunas personas, comparten una preocupación muy activa, ¿no? Están conscientes, por ejemplo, de que el turismo ha representado una cifra significativa, ¿no? En el 2019 fue el turismo, o sea, el 2019, ¿no? Para comparar, el 9.34% de la economía nacional, el turismo en general, no el de Cusco solamente, pero Cusco es la mayoría, ¿no? Entonces, casi un 10% de la economía nacional se ha sustentado por el turismo, ¿no? Y que el empleo en general, también en el país, el 7.52% del empleo lo ha proporcionado el turismo, ¿no? Viéndolo así, pareciera que no es mucho, un 7%, pero
en esto está la minería, están todas las actividades, la construcción, y eso es pues muy significativo para Cusco. Lo que se está perdiendo en este momento es prácticamente todo ese 7% de la actividad nacional, ¿no? Hay propuestas interesantes que están haciendo empresarios del sector turismo y personas como el que fue viceministro de Cultura, Castillo, decía que en este periodo, por ejemplo, se podría conseguir, mientras llega la recuperación, que podía dar trabajo a 150.000 personas en labores de limpieza y mantenimiento de los monumentos históricos. O sea, como una obra social, ¿no? Sería muy interesante. Dar trabajo, pero que a la vez nos va preparando para tener una imagen adecuada, porque la competitividad va a ser muy fuerte en el momento en que haya una recuperación, ¿no? La gente antes de viajar a un país va a saber primero si todavía hay rezagos de la pandemia y cómo están presentados sus atractivos, si son accesibles o están deteriorados o está cuidado el monumento. Entonces, si son saludables. Seguir haciendo un cuidado permanente, planificado a la espera de mejores momentos, es una buena idea, ¿no? Y no son grandes gastos, y sobre todo que puede tener esto una repercusión social, puede permitir dar trabajo. Inclusive, claro, y podría mejorar la relación del turismo con el cusqueño, que no es muy buena que digamos, ¿no? Claro, si el limpiar, cuidar los monumentos, que inclusive aquellos que no están visitados, hay muchísimos cercanos que están en monumentos arqueológicos o hasta poblaciones rurales con atractivos de paisaje y de arquitectura, no se visitan ni se recorren porque este problema de la visita de 3 días, que es la que predomina. Pero hay muchas cosas que se podrían hacer, preparar una estrategia con el sector privado para que con una inversión del gobierno se pueda, pues, por un lado dar el apoyo social y por otro lado preparar para el momento en que haya nuevamente, pues, la recuperación, claro, de esta actividad, que no va a ser tan sencillo porque hay que apoyarla, esta actividad, para que se rehabilite. Va a haber que inclusive pues entrar en competencia con pasajes aéreos más baratos en base a reducción de impuestos a las aerolíneas, cosas así. Eran las aerolíneas las que inclusive hacían la promoción de los atractivos turísticos en el exterior. O sea, todo está amarrado y habría que pensar cómo se vuelve a hilvanar para que la cosa funcione, ¿no? Quique, al respecto. Sí, los actores privados son importantísimos, ¿no? Yo creo que hay que convocarlos. Y creo que ellos también están deseosos de reinventarse en esta nueva situación. Han invertido mucho en Cusco, ¿no? Y creo que hay voladas acá en Cusco, no sé si son ciertas, de que varios de los grandes hoteles van a cerrarlos definitivamente porque van a declarar en quiebra y los van a cerrar. Y eso es una situación, por supuesto, mala para la ciudad, ¿no? Porque eso daba trabajo, eso da una dinámica, mal o bien, movía, ¿no? Movía. Pero yo creo que también si reinventamos una forma de hacer el turismo, una nueva forma de ofertar nuestro patrimonio cultural mucho más limpio, más sostenible, sin malograr tanto nuestros recursos naturales y culturales, sin hacer tantos parques temáticos como hemos hecho en Pisa, Ollantaytambo, ¿no? Todo lo que veamos parafernales en torno al turismo, ¿no? Creo que el turismo, los actores privados van a reinventarse y van a invertir, porque están deseosos ellos. Hay algunas páginas que está leyendo por internet. ¿Qué hacemos con el turismo en Cusco, ¿no? Y hay mucha gente que está opinando que, por supuesto, hay que hacerlo diferente, ¿no? Pero eso hacerlo diferente pasa, por ejemplo, recuperar Chincheros. Si lo perdemos con este aeropuerto de Chincheros, ya no hay, el centro, Cusco pierde como ciudad,
como centro histórico. Y el gobierno regional y el municipio tienen alguna propuesta. Bueno, yo supongo que en este momento están en una crisis total enfrentando la pandemia, pero... Pero parte de esa propuesta es lo que han hecho otras ciudades. De cómo nos preparamos para esa nueva normalidad. No, mira, acá en Cusco se ha hecho como si fuera un favor, ¿no? Unas ciclovías tan precarias, tan mal hechas. A cada rato hay accidentes de niñas, chicas que se caen, porque son espacios que no tienen ni un metro, ¿no? Porque todo es el automóvil, ¿no? Como si estuvieran haciendo un favor a la mala, lo han hecho. Pues no estamos, yo creo que es parte de nuestra propia supervivencia y cómo salimos de esta situación difícil que tenemos, comenzar a prepararnos por el futuro. Mire, el futuro nos ha llegado de frente, pero esta situación hay que entenderla así. El futuro nos ha tocado de un momento a otro, nos ha hecho remecer nuestras conciencias porque estamos en el futuro ahorita, nos ha tocado el futuro. Pero ahora tenemos que pues, dar una respuesta. Si seguimos en lo mismo, ni hablar, ¿no? Y si seguimos en lo mismo, esta ciudad no va a tener viabilidad. Por lo que logro entender de toda la conversación, hay más interrogantes que propuestas, hay más preocupaciones que decisiones, hay más pasmo que acción. ¿En qué momento y cómo vamos a reaccionar? O sea, ¿a quién le va a corresponder dar el campanazo para decir, oigan, pensemos rapidito porque mucho tiempo no tenemos? Pero mira, lo que ha hecho otras ciudades, lo que ha hecho Barcelona y lo que ha hecho París, y tú puedes entrar y ver, han llamado a sus mejores técnicos, a sus personas más iluminadas que hay en las ciudades, de todo, de donde estén, pero los han llamado y han comenzado a pensar cómo cómo preparamos nuestras ciudades a la nueva realidad. Por más que están... Bueno, ¿cuándo van a preparar Quique y Roberto un conversatorio para ver cómo enfrenta Cusco la nueva normalidad al respecto? Eso pasa por una decisión política. Mientras no haya una decisión política, nosotros somos actores privados, tenemos... Pero supongo que pertenecen al Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos debe hacer algo. Pero no actúan, pues no actúan. El problema es que hay un letargo en la ciudad. Yo creo que Roberto también lo puede explicar eso, pero hay un letargo en la ciudad. Siempre las instituciones que han debido de comprometerse en esto de la gestión de nuestra ciudad, de nuestro centro histórico, nunca lo hemos hecho. A ver, Roberto, al respecto. ¿No? Sí, mira, yo considero que los próximos meses, pues, con la insistencia inclusive de la prensa, del periodismo, que tal vez no tiene todas las facilidades que tenía antes, pero puede apoyar estas iniciativas, debemos involucrar tanto al gobierno regional como a la municipalidad. Como tú has dicho, la municipalidad está paralizada, comenzando de que el alcalde está con el COVID, sí, qué pena. Todas las actividades están prácticamente cerradas, las personas se han ido o las han cambiado, por ejemplo, personas claves como el gerente de centro histórico, no se revisan proyectos, no se aprueba nada, no se cuida nada, entonces todo eso tiene que pasar en algún momento para poder retomar, y no solamente volver a una normalidad de cuidar la ciudad, sino planificar lo que se va a hacer, entrar en el debate, en la discusión, pero con la participación de estas entidades. Si no están el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, la municipalidad y el gobierno regional, no se va a hacer nada. Tienen que estar involucrados. Y la sociedad, ¿no? Y la sociedad, y creo que los cusqueños... Las universidades también que pueden coadyuvar, pero también pues todos están a la distancia, ¿no? Ni se ven. ¿No? Claro, pero así como nos podemos reunir ahora, la tecnología nos ayuda, es parte de la nueva normalidad. Creo que podemos comenzar a mover ideas y opiniones para que despertemos a una nueva normalidad más justa, más inclusiva, con un turismo menos lesivo al patrimonio, y que comencemos a ver qué pasa en año y medio. O sea, tenemos un año y medio
mínimo para hacer algo. Pati, por otra parte, yo considero que tú tienes una herramienta bastante poderosa para poder convocar a periodistas, a comunicadores, o sea, compartir con otras personas que fomenten este tipo de reuniones, invitando a técnicos, a que haya debate, que esté también el sector turismo, el sector municipal, el sector cultura, pero en una parte, que este tema se vuelva, digamos, en atractivo, en indispensable, porque es un problema que se resuelve. Es indispensable, así es. Bueno, Roberto, Enrique, ha sido un gusto conversar con ustedes. Lamentablemente el problema no tiene aún una perspectiva de solución, pero creo que lo importante es saber que tenemos que conversar, que dialogar y que nuestras instituciones se tienen que poner las pilas ya. Y los sectores también, turismo, cultura, tienen que ponerse las pilas. Ha sido un gusto, por favor, Quique, si tienes algo que decir ya para despedirnos. Bueno, Roberto, no sé, mira, sí, y gracias, ¿no? Por la oportunidad. Yo creo que un terremoto hubiera tenido menos problemas que los que tenemos ahora, que nos está produciendo esta pandemia. Mira, el terremoto de 1950 hubo 26 muertos, ahora estamos llegando a 280, quizás 300, ¿no? Entonces, el Cusco ha tenido crisis en sus historias, fenómenos naturales muy fuertes, ¿no? El terremoto de 1650 y cambió la ciudad. El terremoto de 1950, con todos los problemas, también cambió. Hubo un intento de modernizar todo. Ahora tenemos que aprovechar esa oportunidad. Creo que todas estas desventajas, todos estos problemas que tenemos ahora, tenemos que convertirlos ahora en oportunidades. Creo que sí, yo estoy de acuerdo que tenemos que ser los cusqueños muy inteligentes para discutir, ponernos de acuerdo y comenzar a visionar estrategias diferentes, ¿no? Para que ver si el Cusco revierte toda esta situación negativa que ha tenido en los últimos años y que ahora se han evidenciado muchísimo. Claro, y los cusqueños debemos ser los primeros en pensar lo que va a pasar con nuestra ciudad, no esperar que venga alguien a decirnos qué tenemos que hacer, proponer también, ¿verdad? Roberto, ya para despedirnos. Yo quiero hacer un reconocimiento porque a Enrique Estrada, él hizo su tesis para graduarse de arquitecto como un pionero sobre Chinchero, la conservación del centro histórico de Chinchero y su entorno. Él es una persona que conoce profundamente ese tema, porque lo ha estudiado varios años, y creo que sus reflexiones en torno a la conservación de ese núcleo y sus repercusiones en el propio Cusco y todo eso deberían ser escuchadas, ¿no? Tomarse mucho más en cuenta. Ya lo dije yo alguna vez aquí en Cusco, pero a veces pues los intereses que se mueven hacen que no se consulte a quien se debe. Y lo último que podría decir, pues que concuerdo plenamente contigo, tenemos que comenzar a seguir dando pasos y dar nuestro mejor esfuerzo para poder conseguir cosas concretas. Ok, muy buenas noches a los dos, muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho, por favor, no son épocas para tomarse en broma, la precaución más grande para que ustedes estén bien y sus familias. Un abrazo a los dos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Un gusto haberlo visto. Gracias, de igual manera. Gracias.